Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a aprender cómo hablar en el doctor. También te mostraremos algunas frases y vocabulario útiles. Si te gusta este video puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! Primero, para visitar el médico o doctor, tú como paciente necesitas expresar tus enfermedades, síntomas o dolencias. Para esto puedes decir: estoy enfermo, enferma, tengo fiebre, tengo temperatura, tengo congestión nasal, tengo alergia, tengo tos, tengo diarrea, tengo náuseas, tengo una quemadura. Puedes utilizar la expresión me duele, después la parte del cuerpo donde tienes dolor. Por ejemplo, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la espalda, me duele el diente. Este verbo también se puede usar para otras personas de la siguiente manera: ¿te duele la cabeza? ¿A él le duele la cabeza? ¿A ella le duele la cabeza? ¿Nos duele la cabeza? ¿Os duele la cabeza? ¿Les duele la cabeza? Como puedes ver, este verbo es similar en su estructura como el verbo gustar. Otro vocabulario útil es medicamento, diagnóstico, receta, radiografía. Para hacer una cita, veamos este pequeño diálogo. Hola, me gustaría hacer una cita. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro Martínez. ¿Cuál es el motivo de la visita al médico? No me siento bien, tengo fiebre y tos. El médico está disponible mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias, nos vemos mañana. En la consulta médica, un diálogo común sería este. Hola, señor Martínez, ¿cómo se siente hoy? Me siento mal, tengo fiebre, tos y también congestión nasal. ¿Cuánto tiempo tiene los síntomas? Desde hace 4 días. ¿Tiene otros síntomas? Sí, me duele la cabeza. Bien, déjeme examinarlo. Muy bien, le voy a dar una receta para un antibiótico. ¿Con qué frecuencia debo tomarlo? 3 veces al día durante 7 días. Gracias, doctor. En la receta, el médico puede incluir este tipo de tratamientos: píldoras, tabletas, jarabe, inyección. Ahora intenta practicar traduciendo estas frases. Me gustaría hacer una cita. Me duele la cabeza. No me siento bien, estoy enfermo. ¡Excelente práctica! Esperamos que te haya gustado esta lección. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta. Continúa practicando español con otro de nuestros vídeos y suscríbete a nuestro canal. ¡Adiós!